Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Purito Perú, igualito que tú. Damos inicio a nuestra secuencia de chismecitos de la farándula 2021. Nunca es tarde para corregir un error, y es que luego del informe que presentamos sobre la molestia de Rosita de Espinar con los hermanos Azurduy de Bolivia, fue el propio cantante Renzo Muñoz quien salió a declarar y reconocer su error. Como se recuerda, hace algunas semanas informamos que Rosita de Espinar estaba molesta porque su tema Dime si eres feliz fue grabado por los artistas bolivianos sin su permiso y, lo que es peor, le cambiaron el nombre, pues le pusieron Dime si ya encontraste. En transmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook, Renzo Muñoz, vocalista y director de los hermanos Azurduy, señaló que hace poco habló con la autora del tema, o sea, con Rosita de Espinar. Queremos aclarar sobre un tema que está recorriendo en redes sociales. Hoy conversé con el autor de la música de la tema Dime si encontraste, que es conocido aquí en Bolivia. Sin embargo, la tema es de la letra conocido Dime si eres feliz, de la tema principal, que la autora es Rosita Espinar y Crispín Alegría. La autora es Rosita Espinar y Crispín Alegría. Ya conversamos con la Rosita Espinar sobre ese tema. En persona, el director y vocalista de los hermanos Azurduy. Les informo una vez más que la tema Dime si encontraste o Dime si eres feliz es autor la Rosita Espinar, el folclore peruano de allá del Perú. En otra parte de su transmisión también dejó en claro que nunca quisieron adueñarse del tema y que menos buscaron hacer quedar mal a su colega peruana. Aquí sus palabras. Que nosotros conversamos con nuestra amiga Rosita Espinar, los hermanos de Azurduy. En ningún momento nosotros nos adueñamos de tal tema, y por eso hoy, como músico, quiero aclarar eso. Y ese tema tiene la autoría de Rosita Espinar y Crispín Alegría. Y bueno, pues agradecerle a todos los seguidores que la comprensión, que en ningún momento nosotros quisimos quedar mal a nuestra querida amiga Rosita Espinar. Tal vez tuvo malos comentarios de diferentes lugares. A veces la gente no sabe muy bien que el tema de quién es o la canción, quién fue creado originalmente, y que un mal comentario a veces a un músico nos puede ver una mala imagen por no aclararlo. Dijo que el nombre de la canción Dime si ya encontraste no lo pusieron ellos, sino los fanáticos, porque la letra del tema así empieza. Sin embargo, reconoció que el nombre original es Dime si eres feliz. Hablando sobre un tema de Dime si encontraste, un tema que no pusimos la letra nosotros, ese tema. Los fanáticos lo pusieron por la letra inicial de la música, ¿no? Que dice Dime si ya encontraste, ese tema. Y bueno, pues aclarando, y tal tema que nosotros no conocimos su letra leal, que era el original, pero Dime si encontraste, que es conocido aquí en Bolivia. Sin embargo, la tema es de la letra conocido Dime si eres feliz, de la tema principal, que la autora es Rosita Espinar y Crispín Alegría. Asimismo, aseguró que grabaron solo un audio y que fue a pedido de los fans. Nosotros, por pedido del fans, pedido del público, hicimos una recopilación, un audio que digamos para complacer a todos los fanáticos públicos. Desde nuestro canal Purito Perú, saludamos la actitud del director de los hermanos Azurduy a reconocer no solo a Rosita de Espinar y Crispín Alegría como los autores del tema, sino por el pedido que hacen a sus fans a no agredir con malos comentarios a la diva del sur. Dime si eres feliz,
de la tema principal, que la autora es Rosita Espinar y Crispín Alegría. A veces la gente no sabe muy bien que la tema de quién es o la canción, quién fue creado originalmente, y que un mal comentario a veces a un músico nos puede ver una mala imagen. La música, amigos, no solo alegra nuestras vidas, sino que también debe ser motivo de unión entre pueblos como Perú y Bolivia, que tienen más cosas en común que diferencias. Suscríbete, déjanos tu comentario y activa la campanita para más novedades. Soy Eduardo Chacón y espero que nos acompañen en un próximo video.